Hoy vamos a hablar claro. ¿Tu empresa quiere certificarse en ISO 9001, pero no sabes ni por dónde empezar? Tranquilo. No estás solo. Cada año, miles de empresas se hacen esa misma pregunta, y muchas se quedan a medio camino. Algunas por falta de información, otras por miedo a lo desconocido, y muchas porque se enredan en un mar de documentos, tecnicismos y pasos mal explicados. Pero hoy te lo voy a contar diferente. Sin vueltas innecesarias, sin palabras complicadas que nadie usa, y sin fórmulas mágicas. Te voy a explicar cómo lograr esa certificación, y hacerlo bien. Para que no solo entiendas por dónde empezar, sino que también tengas claridad sobre el contexto, los requisitos básicos y la lógica detrás de la norma. Porque una cosa es decir, tenemos que certificarnos. Y otra muy distinta es entender por qué, para qué y cómo hacerlo de forma realista, práctica y aplicable a tu empresa, sea grande o pequeña. Así que si quieres dejar de improvisar y empezar a trabajar con calidad de verdad, estás en el lugar correcto. ¿Por qué debo certificarme en ISO 9001? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué certificarme? ¿Qué gano con eso? ¿Vale la pena el esfuerzo? Y la respuesta es simple. Porque el mundo ya no premia a los que hacen las cosas más o menos bien. Premia a los que demuestran, con hechos, que trabajan con calidad, de forma constante, medible y confiable. No es un simple certificado, es una prueba de que haces las cosas bien, y puedes demostrarlo. Es una credencial de confianza. Significa que tu empresa no improvisa, que no depende del humor del jefe, ni de la memoria del operario, ni de la suerte. Significa que tienes procesos definidos, controlados, y que buscas mejorar todo el tiempo. Ya sabes por qué certificarte. Ahora, veamos cómo hacerlo paso a paso, sin enredos y con claridad. ¿Qué pide la norma ISO 9001? Cuando uno escucha norma ISO 9001, se imagina un montón de requisitos complicados, documentos interminables, y un auditor que llega con lupa a buscar errores. Pero no. La ISO 9001 no es un monstruo, y tampoco es una camisa de fuerza. Es, en el fondo, una guía lógica para trabajar mejor. Entonces, ¿qué pide exactamente? Primero, que tu empresa conozca bien su contexto. Se trata de responder preguntas clave como: ¿quién es tu empresa realmente? ¿A qué se dedica? ¿Qué productos o servicios ofrece? ¿En qué entorno opera? ¿Qué riesgos y oportunidades enfrenta? ¿A quién le vende? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Y qué esperan de ella? ¿Y tus proveedores? ¿Tu competencia? ¿La legislación que te aplica? Conocer el contexto es como mirar desde arriba el terreno antes de construir. Te da una visión clara de dónde estás parado, qué cosas debes cuidar y cuáles pueden jugar a tu favor o en tu contra. Porque si no tienes claro tu entorno, tus decisiones pueden ir sin rumbo. Y la ISO 9001, aunque es una norma, parte de una lógica. Conoce tu realidad antes de intentar mejorarla. Ejemplo. No es lo mismo una empresa que fabrica piezas para aviones, que una que produce mermeladas artesanales. Los riesgos, los controles, el tipo de cliente, las expectativas, todo cambia. La ISO no quiere que adivines. Quiere que entiendas bien dónde estás, a quién afectas, quién te afecta, y que actúes con base en eso. Segundo, que tengas una línea clara de liderazgo. La norma no quiere que el jefe solo diga háganlo y se desentienda. El liderazgo, en ISO 9001, no es delegar y olvidarse, es estar presente. Es asumir el compromiso de impulsar la calidad desde arriba, con el ejemplo, con decisiones coherentes, y con respaldo real al equipo. El líder no puede ser un espectador. Tiene que marcar el rumbo, motivar, y asegurarse de que todos entiendan por qué la calidad importa y cómo lograrla. Por ejemplo, un gerente comprometido participa en las reuniones de calidad, pregunta por indicadores, toma decisiones con base en datos, y predica con el ejemplo. ¿Qué pasa si no lo hace? Simple, la gente lo nota. Y cuando el liderazgo no se involucra de verdad, el sistema de gestión se vuelve un simple requisito más, algo que se hace porque toca y no porque se cree en él. ¿El resultado? Un montón de formatos llenos, auditorías forzadas, y cero compromisos reales. La calidad se vuelve una formalidad sin alma, y eso, tarde o temprano, se nota en los resultados. Tercero, que tu empresa planifique bien. Y ojo,
Planificar no es sentarse a soñar con cómo te gustaría que fueran las cosas. Planificar, en ISO 9001, es analizar dónde estás hoy, definir hacia dónde quieres ir y trazar un camino realista para llegar. Eso implica establecer objetivos claros, medibles y con fechas concretas. No basta con decir mejorar la calidad. ¿Qué vas a mejorar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo vas a medir? Un buen objetivo sería reducir errores en las órdenes de compra en un 15% durante el próximo trimestre. Eso sí es planificar con intención y con dirección. Porque si no sabes lo que quieres lograr, terminas apagando incendios todo el tiempo, y el sistema de gestión se convierte en un parche, no en una herramienta estratégica. Y además, que tengas un plan de acción real para lograrlo. Porque si no se mide, no se mejora. Cuarto, la norma te pide que documentes tus procesos. Y aquí quiero que pongas muchísima atención, porque este punto es donde más se enredan las empresas, y donde más papeles se generan sin sentido. Mira, ISO no te está pidiendo que llenes carpetas con manuales eternos, ni que hagas diagramas que parecen mapas del metro de Tokio. Lo que realmente busca la norma es que tú y tu equipo tengan muy claro lo siguiente. ¿Cómo se hace cada actividad dentro del proceso? ¿Quién es el responsable en cada paso? ¿Qué hacer si algo sale mal o se desvía de lo esperado? Es decir, no se trata de escribir por escribir. Se trata de dejar las reglas del juego claras. Porque si alguien no está, o si alguien nuevo entra al equipo, ese documento debe hablar por ti. Debe ser útil, directo, y sobre todo, aplicable. Ejemplo real. Imagina que tienes un proceso para hacer entregas a clientes. No necesitas un tratado de 40 páginas. Basta con que documentes lo esencial. Paso 1. Alistar el pedido según la orden de venta. Paso 2. Verificar cantidades. Paso 3. Registrar en el sistema quién despachó y a qué hora. Paso 4. Hacer seguimiento a la entrega. Y además, ¿qué pasa si el pedido no llega? ¿A quién llaman? ¿Quién responde? Eso es lo que quiere ISO, que haya coherencia, claridad y control. Nada de copiar y pegar procedimientos de Internet ni de llenar formatos solo porque sí. Cada proceso documentado debe reflejar cómo realmente se trabaja en tu organización. Quinto, que controles los recursos. Este principio es sencillo en teoría, pero muchas veces pasa desapercibido en la práctica. ISO te dice, asegúrate de contar con todos los recursos necesarios para que tu sistema funcione bien y puedas entregar calidad constantemente. ¿Y qué recursos son esos? Personas capacitadas. Herramientas y equipos en buen estado. Instalaciones adecuadas. Tecnología actualizada. Y hasta cosas tan básicas como una buena iluminación o un sistema de agendamiento funcional. Ejemplo práctico. Pensemos en un centro de diagnóstico y reparación automotriz. Tienen procesos definidos, clientes que agendan sus citas y mecánicos comprometidos. Hasta ahí, todo bien. Pero ahora imagina que el escáner automotriz está desactualizado y no detecta fallas electrónicas en vehículos modernos. Los elevadores hidráulicos fallan y generan retrasos en los mantenimientos. No hay repuestos en inventario, o no están organizados, así que el técnico pierde tiempo buscándolos. El software de gestión de órdenes no funciona bien y se pierden citas. Ahí está el detalle, los recursos existen, pero están mal gestionados o no son adecuados. ¿El resultado? Demoras, errores, reprocesos, y lo peor, un cliente que se va con el carro mal reparado y sin ganas de volver. Por eso la pregunta es, ¿estás controlando realmente tus recursos, o estás dejando que trabajen como se pueda? Tener recursos no es suficiente. Lo importante es que estén en condiciones óptimas, que respondan a las necesidades del servicio, y que tu gente sepa usarlos correctamente. Sexto, que evalúes el desempeño. Y esto, amigo mío, es fundamental. Porque si no sabes cómo va tu sistema, básicamente estás manejando con los ojos cerrados. ISO te dice, mide lo que haces. Ponle lupa a tus procesos. No asumas que todo está bien solo porque nadie se ha quejado. ¿Cómo se hace eso? Con indicadores claros. Análisis de datos reales. Auditorías internas bien hechas. Encuestas de satisfacción. Revisiones periódicas por la alta dirección. Ejemplo práctico. Volvamos al centro de diagnóstico automotriz.
Supongamos que entregan 30 vehículos por semana. Pero, ¿cuántos regresan por reclamos? ¿Cuánto tiempo están demorando los diagnósticos? ¿Cuántas veces tienen que repetir una reparación porque algo quedó mal hecho? Si no tienes números, no tienes control. Y si no tienes control, cualquier decisión que tomes es una apuesta. Porque lo que no se mide, se vuelve invisible. Y lo invisible, se te escapa de las manos. Cuando evalúas el desempeño, estás sacando a la luz los aciertos y los errores. Y eso es oro puro. Porque te da el punto de partida para mejorar con sentido, no por intuición. Acá aparece la famosa mejora continua. No se trata de cambiar por cambiar, ni de hacer reformas a la maldita sea. Se trata de aprender de los errores, de innovar, de ajustar. Séptimo, que mejores continuamente. Este principio es el alma del sistema de calidad. Porque, seamos sinceros, ninguna empresa puede quedarse quieta. Lo que hoy funciona, mañana puede quedar obsoleto. ISO 9001 no quiere que hagas las cosas bien y ya. Quiere que cada proceso, cada resultado, cada retroalimentación, te sirva como insumo para hacerlo mejor la próxima vez. ¿Tuviste una no conformidad? Aprende. ¿Un cliente se quejó? Ajusta el proceso. ¿Tu equipo propuso una mejora? Préstales atención. Ejemplo práctico. Volvamos al taller automotriz. Un cliente se queja porque su carro quedó con una falla que no tenía. Antes de decir no fue culpa nuestra, se analiza el caso. Y se descubre que el error vino por falta de calibración en una herramienta de diagnóstico. Entonces se corrige, se capacita al personal, se hace una revisión de equipos. Y el error no vuelve a pasar. Eso es mejora continua. Aprender, ajustar y avanzar. No es cuestión de hacer cambios gigantes todo el tiempo. Muchas veces, son pequeños ajustes los que generan grandes resultados. A lo largo de este recorrido, fuiste paso a paso entendiendo lo que realmente implica certificarse en ISO 9001. No se trata de cumplir por cumplir, ni de impresionar a un auditor. Se trata de construir un sistema de gestión que funcione, que te dé claridad, control y mejora constante en cada área de tu empresa. ¿Viste cómo se conecta todo? Procesos, recursos, medición, liderazgo, clientes, nada queda al azar. Ahora conoces la estructura que exige la norma. Sabes qué pide ISO, por qué lo pide y cómo debes organizarte para cumplir. Ya no es un misterio. Tienes una hoja de ruta más clara, y eso te pone en ventaja frente a quienes siguen creyendo que esto es solo una carpeta con documentos. Ya entendiste que la certificación es el resultado de un trabajo coherente, bien pensado y con propósito. Entonces la pregunta es simple. ¿Estás dispuesto a dar el paso y certificar tu empresa, con todo lo que eso implica? ¿O vas a seguir postergando una decisión que puede marcar un antes y un después en la forma en que tu organización trabaja y crece? Si este contenido te resultó útil o interesante, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo material. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos.